Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. En marzo de 1959, el gobierno central chino disolvió el gobierno local aristócrata del Tíbet y liberó a más de 1 millón de siervos, convirtiéndolos en los amos de la nación y de la sociedad. El Tíbet ha alcanzado logros históricos y ha experimentado enormes cambios desde la reforma democrática que comenzó hace 60 años. En esta edición de Puntos de Vista vamos a conocer la transformación del Tíbet en estos 60 años, los problemas que enfrenta y el futuro desarrollo de la región. Empezamos con el siguiente vídeo. En 2019 se cumplen 60 años de la campaña de reforma democrática en el Tíbet. La reforma democrática destruyó completamente el sistema de la servidumbre feudal de la teocracia, cambió las relaciones de producción del viejo Tíbet, rompió los grilletes del espíritu y la cultura feudales y liberó a la población local de la opresión de la política feudal. En los últimos 60 años, la región autónoma del Tíbet de China ha experimentado un boom económico y un gran impulso en su desarrollo religioso y social. El 27 de marzo, China publicó un libro blanco sobre la reforma democrática y el salto de desarrollo en el Tíbet en las últimas 6 décadas. Según el libro blanco, el PIB de la región autónoma del Tíbet de China alcanzó en 2018 los 22.000 millones de dólares, alrededor de 191 veces más que en 1959. Se ha logrado un avance decisivo en el alivio de la pobreza. Más del 70% de los distritos pobres y el 80% de la población en situación de pobreza han sido sacados de esa condición y la esperanza de vida de los tibetanos ha aumentado de unos 36 años a más de 68. Además, el Tíbet fue la primera región en China en ofrecer educación gratuita durante 15 años y la tasa de analfabetismo entre los jóvenes y personas de mediana edad ha descendido al 0,52%. Hoy en el estudio me acompañan Zheng Shuqiu, catedrático de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing, y Sara Díaz, mi colega de CGTN en español. Señores, bienvenidos a Puntos de Vista. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Sabemos que han transcurrido 60 años desde la realización de la reforma democrática del Tíbet. La gente suele denominar el viejo Tíbet al Tíbet anterior a la reforma. Entonces, profesor, queríamos saber cuál era la situación socioeconómica de la región en aquella época. Pues, como sabe todo el mundo, que la República Popular China se fundó en el octubre del año 1949. Y un año después, el gobierno central mandó al Ejército de Liberación para entrar en el Tíbet, ¿no? Para, digamos, es una liberación pacífica para la zona. Hasta esa fecha, quiero decir, hasta a finales o a comienzos de los años 50 del año pasado, no, del siglo pasado, Tíbet todavía se encuentra en una etapa de un sistema de servidumbre y esclavos, ¿no? De sistema teocrático. Y la clase dominante está compuesta por los aristócratas, por la familia gobernante y por los monjes de alta capa, quienes manejaban el poder político y a la vez el poder religioso, no quiere decir un sistema teocrático, ¿no? En combinación con los dos poderes, ¿no? La gente sufría, ¿no? No solamente la explotación, ¿no? económica, sino también la represión política, ¿no? Sufría la penuria. En esa época podríamos decir que Tíbet, esta zona, todavía se hundía en una situación muy atraso, ¿no? Aún así, el gobierno central decidió, ¿no? practicar una política de apaciguación, no quiere decir de liberación pacífica, y esperar, ¿no? la reforma democrática de esta zona, esperando a que los gobernantes, la capa superior, los monjes de alta capa, a tomar la iniciativa de efectuar la reforma democrática. Era más o menos la situación en aquel entonces.
Profesor, entonces, ¿cuáles son los antecedentes históricos de la reforma democrática del Tíbet? ¿Qué ocurría en el Tíbet en aquel entonces? Porque sabemos que en aquella época, en la sociedad tibetana, el 95% eran siervos, a quienes carecía de libertad, de derechos humanos. Pero después ocurrió la reforma democrática. Pues sí, estoy de acuerdo contigo en que la población en total, un poco más de 1 millón, ¿no? Pero la mayoría son siervos y esclavos, ¿no? Que está bajo la dominación de la capa superior, ¿no? También de los monasterios. Entonces el gobierno central decidió tomar, ¿no?, una política, ¿no?, firmando un acuerdo de los 17 artículos con el gobierno local de Tíbet, en que se firma, ¿no?, la liberación pacífica, ¿no? Y luego, esperando, con ese acuerdo de los 17 artículos, esperando a que la capa superior, a que los gobernantes locales de Tíbet, a tomar la iniciativa para la reforma democrática, ¿no? Sin embargo, la paciencia y la política prudente y tolerante por parte del gobierno central no han recibido una respuesta positiva por la parte o por las autoridades locales de Tíbet, ¿no? Esperando 8 años, casi 9 años, entonces hasta el año 1959, en marzo, el 10 de marzo de este año, ocurrió una sublevación armada en Lhasa, ¿no?, encabezada por la camarilla de Dalai Lama y sus seguidores, ¿no? Y Dalai Lama, una semana después, huyó junto con unos cabecillas, ¿no?, de la rebelión, huyeron de Lhasa y se reunieron más tarde los rebeldes, hasta 7.000 rebeldes armados, para empezar los ataques a las instituciones gubernamentales y también asesinar a los personajes más importantes, progresistas y patrióticos, ¿no? Así hubo esa rebelión armado en Lhasa, ¿no? Después de la huida de Dalai Lama, junto con otros cabecillas, ¿no?, y también ocurrieron otras rebeliones en zonas diferentes de Tíbet, ¿no? En ese momento el gobierno central, ¿no?, decidió apaciguar la rebelión y al mismo tiempo efectuar la reforma democrática, ¿no? Así más o menos es el antecedente histórico de la reforma agraria. Quiere decir, precisamente la rebelión armada por parte de Dalai Lama junto con sus seguidores, ¿no?, obligó la decisión, la toma de decisión del gobierno central para empezar a efectuar la reforma democrática. Por eso decimos que esta reforma democrática era reivindicación de toda la sociedad tibetana, no podía parar por ninguna razón. Entonces, ¿cómo define usted la importancia de esta reforma? ¿Cuáles son los problemas que tenía la sociedad tibetana en aquella época que son resueltas por esta reforma democrática? Bueno, como acaba de explicar, el gobierno central decidió no efectuar la reforma democrática en Tíbet, ¿no?, que consiste en los siguientes, medidas, ¿no? Primero es anular el sistema teocrático de siervos esclavos, ¿no?, para liberar a un millón de esclavos de la zona. Es la primera medida. La segunda medida es efectuar la reforma agraria, ¿no?, dando o ofreciendo tierra a los esclavos y siervos para que ellos sean dueños de la tierra, en la segunda medida. Y
tercera medida es anular el sistema teocrático, como acabo de explicar, es decir, anular esa combinación del poder político y el poder económico, ¿no? Para acabar con la base de esa sociedad. Y finalmente fundar un poder político popular, ¿no? Para garantizar que el pueblo tibetano, quiere decir, junto con los esclavos y siervos, para tomar el poder político, para ser el dueño propio de ellos, ¿no? Así. Y a través de la reforma democrática, en unos pocos años se han registrado enormes cambios en Tíbet, ¿no? Por ejemplo, porque Tíbet habían existido o subsistido ese sistema teocrático. Entonces, al acabar con ese sistema, se eliminaron los males legados por la vida sociedad. 1 millón de siervos y esclavos, ¿no? Eran liberados y empezaron a ser dueños de su propio destino. En esta situación, la sociedad de Tíbet se mostró una fisonomía nueva y surgió una nueva era para el pueblo tibetano, ¿no? Este fue un importante cambio en la historia, ¿no? Del progreso social y también el desarrollo de los derechos humanos para los habitantes de esta zona. Claro, por eso decimos que 1 millón de esclavos, siervos, se han convertido en en dueño de la sociedad tibetana y de la nación china. Además, la región tibetana ha logrado grandes cambios gracias a esta reforma democrática. Sabemos que la región tibetana es un lugar muy misterioso para muchos extranjeros. Y Sara, tú tuviste la oportunidad de visitar esta zona, la región tibetana, el año pasado, ¿no? Cuéntenos tu experiencia ahí. Sí, así es. Tuve la oportunidad de visitar el Tíbet el año pasado, 2 semanas en agosto, con otros compañeros de los canales árabe, francés, ruso e inglés. Entonces, en particular, visitamos la prefectura de Engari, que está situada al sur de la región autónoma uigur de Xinjiang y comparte frontera con la India y Nepal. Entonces, yo en un principio, la verdad es que no sabía qué es lo que me iba a encontrar. Había visto, pues, los típicos paisajes maravillosos, el cielo azul, lagos, montañas, pero yo no sabía qué es lo que iba a ver. Y al final el viaje superó mis expectativas. La primera toma de contacto con el Tíbet fue bastante complicada por el mal de altura. Entonces, cuando aterrizamos en el aeropuerto, pues ya comenzamos a experimentar estos síntomas, los mareos, la falta de oxígeno, el dolor de cabeza. Y la primera semana fue bastante complicado trabajar pues por estos síntomas y tardamos pues bastante tiempo en adaptarnos. Y además actividades tan sencillas como es subir las escaleras o subir una pequeña cuesta o andar un poco rápido ya suponían un enorme esfuerzo, así que esto complicó bastante nuestras tareas. Pero bueno, una vez que ya nos conseguimos adaptar, la verdad es que empezamos a disfrutar plenamente de todos los tesoros que puede ofrecer este lugar, como los paisajes, las montañas, los templos, bastantes parques naturales, ruinas de antiguos reinos. Y bueno, también pude ser testigo en primera persona de la cultura tibetana también. Por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en un baile tibetano. También probamos algunos de los platos típicos, por ejemplo, la carne de yak. Y también me gustaría destacar que pudimos conocer cómo se gana la vida el pueblo tibetano. Por ejemplo, con la economía, con la ganadería, con el transporte de yaks. Y aquí lo que más me sorprendió es la cantidad de peregrinos que visitan esta región para visitar las montañas y los lagos sagrados. Entonces, precisamente utilizan este servicio de yaks para transportar a los peregrinos a lo más alto de las montañas, especialmente para la gente mayor. Y bueno, también pudimos ver todas las nuevas infraestructuras que hay en la región, como la construcción de colegios, escuelas, guarderías, asilos, también la construcción de fábricas para proporcionar la creación de empleo
Y bueno, todo esto forma parte de la campaña del gobierno chino para erradicar la pobreza en la región. Entonces, bueno, pues fue una oportunidad increíble para conocer de primera mano todo. Bueno, y también queríamos saber cuál es el relato habitual de las opiniones públicas occidentales sobre el Tíbet, porque me explico, a ojos de algunos, por ejemplo, el Tíbet es como un paraíso terrenal con gente devota espiritualmente, paisajes naturales únicos y también de extraordinaria belleza y tradiciones milenarias que se han mantenido con el tiempo, mientras que otros tienen unas percepciones completamente diferentes sobre la tierra tibetana que no tienen nada que ver con la realidad. ¿A qué se deben estas diferencias abismales de los estereotipos extranjeros sobre el Tíbet y cómo han cambiado poco a poco estas impresiones en los últimos años? Sara. Bueno, creo que por una parte en el imaginario occidental, Tíbet ha adquirido una especie de imagen mística y espiritual, y esto se debe en gran medida a que las pocas películas y libros que existen sobre esta región pues han retratado esta región como un destino religioso de oración con impresionantes templos y también como una combinación de paisajes maravillosos a gran altitud. Si a esto le sumamos también su aislamiento geográfico, pues esto de alguna manera consolida su imagen de paraíso espiritual. También hay que tener en cuenta que Tíbet es muy conocido porque es la región más alta del mundo, se le denomina el techo del mundo. Sí. Y la media es como de 4.900 metros de altitud, y además Tíbet ofrece maravillosas vistas de los montes más altos del mundo. Entonces, esto es bastante conocido entre los occidentales. Pero, por otra parte, otra de las percepciones de los occidentales es que quizás la región del Tíbet pues no está tan desarrollada como el resto de China, y que pues es una zona en la que el principal problema es la pobreza, y que la principal actividad económica es la agricultura de subsistencia. Entonces, pues yo el problema que veo aquí es un poco pues la falta de conocimientos, ¿no? No mucha gente tiene acceso al Tíbet, pues porque el gobierno, en un intento de proteger y preservar el entorno natural, no permite pues que entren tantos turistas, porque yo creo que es imprescindible mantener la belleza de este lugar. Si entran demasiados, pues nos exponemos a destruir todos estos maravillosos parajes naturales que hay. Entonces, pues la gente, digamos, que no puede conocer de primera mano todo lo que hay, la cultura, la gastronomía, las etnias, todo lo maravilloso que puede ofrecer. Entonces, pues lo único que se conoce realmente es muy poquito. Pero yo creo que en estos últimos años la presencia de turistas se ha incrementado. Entonces, gracias a sus experiencias y a las redes sociales que pueden compartir fotografías, sus narraciones sobre sus viajes, pues esto ha ayudado, digamos, poco a poco a cambiar esta imagen mística y a dar a conocer más, pues un poco otros factores que quizás y otros elementos que no se conocen tanto del Tíbet, como puede ser, pues eso, la gastronomía, la cultura. Así que, bueno, yo creo que poco a poco esto irá cambiando en la percepción occidental. Bueno, y cuando fuiste a Tíbet durante tu viaje, ¿publicaste las fotos de Tíbet en tus cuentas oficiales? Sí, publiqué todas las fotos del Tíbet en mis cuentas oficiales. Quiere decir que son las que más me gusta alcanzaron, porque la verdad es que los paisajes eran muy bonitos. Cielos azules, el agua era muy azul, muy cristalina. Entonces a la gente le encantó, y de hecho me hicieron muchas preguntas. ¿Dónde está este lugar? ¿Qué me puedes recomendar? Sí, mis amigos me preguntaron mucho por mi experiencia en el Tíbet. Bueno. Es un lugar que despierta, la verdad, mucha curiosidad. Bueno, Sara mencionó sobre la situación que vio ahí en Tíbet y sobre todo la pobreza se nota bastante en la región tibetana, pero hemos visto que el gobierno central ha hecho muchos esfuerzos para mejorar la situación, porque tenemos la cifra en el año 2018, el año pasado, 180.000 personas en el Tíbet salieron de la pobreza, rebajando de esta forma en un 8% de la tasa de pobreza de la región. Entonces, profesor, ¿qué clase de cambios relevantes y visibles
ha traído para la vida de la población el aumento del volumen de desarrollo económico del Tíbet? Bueno, para esta pregunta yo creo que es indispensable sacar ejemplo en algunos sectores o campos de la zona tibetana. En primer lugar, en el occidente, no sé si, no falta gente que dice que la población, por malas condiciones de vida, se ha reducido, la población se ha reducido. Pero aquí tengo unas cifras, ¿no? La población de Tíbet del año 1951, un año después de la liberación pacífica de Tíbet, era un poco más de 1 millón, ¿no? Entre ellos 95 son siervos esclavos, ¿no? Y hasta el año 1959, que hace 50 años, el año de reforma democrática, la población llegó hasta 1.220.000 habitantes. Y hasta la fecha, la cifra llega hasta 3.370.000 habitantes en esa zona, ¿no? Con esas cifras podemos ver que la población tibetana, sobre todo el grupo étnico tibetano, no se ha reducido, sino al contrario, se ha multiplicado, ¿no? 3 veces en comparación con el del año 1951. Es que todo el mundo sabe que China apenas hace unos pocos años se habían, practicado una política de planificación familiar. Quiere decir, cada familia, cada pareja nada más puede tener un hijo único. Pero esta política no se ha efectuado, no prácticamente, o tan estrictamente en las zonas tibetanas y también otras zonas de grupos étnicos menores. Así, la población tibetana se ha podido crecer de una forma tan rápida, ¿no? En comparación con otras zonas de China en general. Bueno, otra cosa que son los ingresos de los tibetanos, ¿no? Tanto rurales como urbanos, ¿no? Aumenta también rápidamente. La vida del pueblo resulta más cómoda y próspera. El PIB del año 2018, que es el año pasado, se registra en un 10% en comparación con el año anterior, mientras el ingreso disponible per cápita también se ha aumentado en un 10%. Eso quiere decir que la vida se ha elevado poco a poco, ¿no? Pero sin cesar. Y otra cosa, como has dicho, que el gobierno central ha dado siempre, ¿no?, suma importancia al desarrollo, sobre todo económico de Tíbet, prestado mucha atención al bienestar del pueblo de la región, ¿no? Además reúnen, ¿no?, muchas fuerzas de otras zonas en apoyo del desarrollo económico, cultural y educacional en Tíbet. Bueno, aquí tengo una cifra, ¿no? Entre 1952 hasta 2014, la Dirección Central otorgó a Tíbet un subsidio financiero acumulado de 648.080 millones de yuanes, ¿no? Una cifra enorme, representando el 92,8% del total de los egresos financieros públicos de esta zona. Quiere decir, el gobierno central han prestado, con la ayuda de otras zonas, más atención y más, una política de prestigio, ¿no?, financiero, ¿no? Se ha formado básicamente el sistema de comunicación, como has mencionado tú, ¿no?, y transporte integral, compuesto principalmente por vía ferrocarril. Bueno, se ha construido, que ahora está funcionando, ahora se está construyendo otra vía, ¿no?, y las carreteras, ¿no?, y vuelos aéreos,
lo que han hecho más fácil la comunicación, ¿no? Y también se ha establecido fundamentalmente una red de carreteras que tiene Lhasa como el centro, ¿no? Y el número de turistas, como acaba de mencionar Sara, llegaron hasta 16 millones, digamos, de turistas nacionales, ¿no? Y turistas extranjeros hasta 300.000 anualmente, ¿no? Quiere decir que no es una cifra muy pequeña, ¿no? Y nada más quiero mencionar, me limito a mencionar estas cifras para demostrar, para manifestar el progreso, no solamente político, sino económico en esta zona tibetana, que antes, digamos, se quedaba, ¿no?, extremadamente atrasada. Bueno, decimos que gracias a los esfuerzos del gobierno central incesante, la región tibetana ha logrado enormes cambios, su desarrollo económico, mejoramiento del nivel de vida de la población, mejoramiento de la situación de las infraestructuras, todo. Y también tenemos que reconocer que en su camino de desarrollo todavía enfrenta algunos desafíos o problemas, ¿cierto? Entonces nos da algunos ejemplos y las formas de cómo resolver estos problemas, profesor. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, que todavía se enfrenta una cantidad de desafíos y retos para el pueblo tibetano. Yo creo que, como han mencionado ustedes, que creo que el problema más importante, digamos de importancia capital, es la pobreza, ¿no? Es cómo liberar o librarse el pueblo tibetano de la pobreza, ¿no? Además, la pobreza ya no es un problema, digamos, local, sino en general. El gobierno central ha decidido resolver definitivamente ese problema de pobreza para el año 2020. Quiere decir, nos acerca muy poco tiempo para ese límite, ¿no? Además, ese problema de pobreza es un problema que nunca se había, digamos, resuelto durante tantas dinastías, durante tantas épocas, ¿no? Pero ahora, con el socialismo, con el nuevo gobierno, estamos dispuestos a resolver de una vez para todo, ¿no? Es el problema, para mí, es de importancia capital. Y segundo, yo siento, profesor universitario, ¿no?, y yo presto más atención al nivel de educación, ¿no? Que yo sepa, ahora el nivel de educación para la capa, digamos nivel de primaria y secundaria se ha resuelto más o menos en esta zona, pero en lo que se refiere a la educación superior todavía falta, ¿no? Yo creo que el gobierno, tanto local, tibetano, como el central, hay que prestar mucha atención a cómo elevar el nivel educacional de esta zona. Y luego, desde luego, para, digamos, un desarrollo económico de una forma más acelerada, hace falta el apoyo, la base tecnológica. Yo creo que en esta zona, cómo desarrollar la alta, digamos, conciencia y tecnología es algo importante, porque todavía queda trozo, ¿no? Y también yo quiero decir que hay que prestar mucha atención al proteger digamos, el medio ambiente y las culturas tradicionales. Yo creo que hay que recorrer un camino todavía muy largo. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias. Gracias.